Señoras y señores, lo que pasó entre Ursula von der Leyen y Félix Bolaños merece un puesto de honor en la historia del ridículo político. Si pensaban que la política europea era un aburrido intercambio de apretones de manos y discursos prefabricados, prepárense, porque lo que se vivió aquí fue una auténtica exhibición de lo que pasa cuando un político español acostumbrado a la propaganda se enfrenta a alguien que no se cree sus cuentos. Nuestro protagonista de hoy es Félix Bolaños, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, el encargado de defender lo indefendible, el tipo que cree que puede convencer a todo el mundo con el mismo repertorio de frases vacías que repiten en Moncloa día sí y día también. Pero lo que no esperaba Bolaños es que al otro lado de la mesa estaba Ursula von der Leyen, una política curtida en 1000 batallas que no tenía tiempo ni paciencia para escuchar cuentos chinos. Bolaños llegó confiado, con su mejor sonrisa y su guión bien aprendido. Venía dispuesto a vender la imagen de España como el paraíso del progreso, el referente mundial en justicia social y, por supuesto, la envidia de toda Europa. Se le veía radiante, convencido de que soltaría su discurso y que von der Leyen asentiría con admiración, aplaudiendo la gestión impecable del gobierno de Sánchez. ¡Qué iluso! Desde el primer momento, von der Leyen dejó claro que no estaba allí para escuchar propaganda. Con un gesto firme y una mirada que atravesaba como un bisturí, empezó a hacer preguntas incómodas. Y aquí fue cuando el castillo de naipes de Bolaños empezó a desmoronarse. Primera pregunta bomba: ¿qué pasa con la independencia judicial en España? Bruselas lleva tiempo advirtiendo de que el gobierno de Sánchez está tratando de controlar el poder judicial como si fuera una filial del PSOE. Bolaños intentó salir del paso con una de sus respuestas genéricas sobre la solidez democrática del país, pero von der Leyen no se tragó el cuento. Segunda bomba: el Consejo General del Poder Judicial sigue bloqueado y la Unión Europea no está dispuesta a hacer la vista gorda. Aquí, nuestro querido Bolaños empezó a sudar. Intentó cambiar de tema, hablar de lo bien que va la economía, del compromiso de España con los derechos humanos, del liderazgo del gobierno en cuestiones progresistas. Pero von der Leyen, que tiene más experiencia que él y no cayó en la trampa, simplemente le lanzó una mirada de «¿me estás tomando el pelo?» y lo dejó sin respuesta. Entonces llegó el momento cumbre. Bolaños, desesperado por recuperar el control de la conversación, sacó la carta maestra de la izquierda, la España progresista, líder en políticas sociales y en la defensa de los derechos de todos. Pero lo que no esperaba es que von der Leyen le cortara en seco con una de esas sonrisas que esconden un mensaje demoledor. No hacía falta que dijera nada más. La escena hablaba por sí sola. Porque en Europa pueden ser muchas cosas, pero ingenuos no son. Saben perfectamente que el gobierno de Sánchez se ha pasado los últimos años convirtiendo las instituciones en su patio de recreo, manipulando la justicia, controlando los medios de comunicación y vendiendo humo para ocultar la falta de gestión real. Y cuando la jefa de la Comisión Europea te dice en la cara que nadie se cree tu discurso, solo tienes dos opciones: o responder con argumentos sólidos, cosa que Bolaños no tenía, o quedarte en silencio, que fue exactamente lo que hizo. Aquí es cuando el rostro de Bolaños se transformó. Pasó de la confianza absoluta a la preocupación en cuestión de segundos. Porque una cosa es que en España los medios de comunicación afines al gobierno te cubran las espaldas, y otra muy diferente es encontrarte con un político de peso que no se deja manipular. En ese momento, Bolaños debió preguntarse si era demasiado tarde para fingir una llamada urgente y escapar de la reunión. Von der Leyen, con la calma de alguien que sabe que ha ganado el debate sin necesidad de levantar la voz, continuó con su lección de realidad. Y aquí es donde vino la estocada final. España, dijo, está perdiendo credibilidad a nivel internacional. Las políticas de Sánchez no convencen a nadie fuera de nuestras fronteras, y si sigue por este camino, el país se arriesga a quedar relegado en el tablero europeo. Esto fue un golpe bajo para Bolaños, porque la imagen que vende el gobierno en España es la contraria. Según ellos, todo va de maravilla, las instituciones funcionan como un reloj suizo y Europa admira la gestión de Sánchez. Pero en el mundo real, donde no hay medios subvencionados para tapar la verdad, la historia es bien diferente. El final de la reunión fue casi poético. Bolaños, derrotado, sin saber qué más decir, solo pudo asentir con la cabeza y mirar el reloj, esperando que aquel infierno terminara cuanto antes. Von der Leyen, en cambio, se despidió con elegancia, pero con un mensaje que no necesitaba traducción. Bruselas no se va a quedar de brazos cruzados mientras España sigue por este camino. Cuando Bolaños salió de la reunión,
las cámaras captaron su expresión. No hacía falta que dijera nada. Se notaba que acababa de recibir una de las mayores lecciones políticas de su carrera. Porque una cosa es soltar discursos triunfalistas ante una audiencia controlada y otra muy distinta es enfrentarse a alguien que no compra humo. Y así, en cuestión de minutos, Félix Bolaños pasó de ser el ministro estrella de Pedro Sánchez a quedar en evidencia frente a toda Europa. Ahora la pregunta es, ¿seguirá el gobierno vendiendo su propaganda como si nada hubiera pasado? ¿Seguirán los medios afines ignorando la realidad y fabricando titulares optimistas? España cada vez tiene menos aliados en Europa, y la culpa no es de los demás, sino de un gobierno que ha convertido la política en un show de efectos especiales donde todo es fachada y nada es real. Pero tranquilos, que aquí seguiremos desenmascarando toda esta farsa. Así que ya saben, suscríbanse, denle like y dejen su comentario. ¿Qué les ha parecido este choque entre von der Leyen y Bolaños? ¿Se está quedando España aislada en Europa? Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis sin censura. Después de este espectáculo digno de una tragicomedia, queda más que claro que la realidad siempre acaba imponiéndose, por mucho que el gobierno de Pedro Sánchez intente disfrazarla con discursos vacíos y propaganda. Félix Bolaños llegó con la seguridad de quien cree que puede venderle arena a un desierto y salió con la cara desencajada, con la sensación de haber pasado por una trituradora política en vivo y en directo. Lo que pensaba que sería un paseo triunfal por Bruselas terminó convirtiéndose en una de las mayores humillaciones que ha sufrido el gobierno en Europa. Porque aquí no estamos hablando de un encontronazo cualquiera. No, esto ha sido una declaración de intenciones por parte de la Unión Europea. Von der Leyen no necesitó alzar la voz ni hacer grandes aspavientos para demostrar lo que ya es evidente. España ha perdido credibilidad en Europa y la paciencia de Bruselas se está agotando. Mientras en Moncloa se empeñan en vender la imagen de un gobierno que lidera el progreso, en las instituciones europeas tienen claro que lo único que lidera Sánchez es el manual de cómo cargarse el Estado de Derecho sin que parezca un golpe a primera vista. Pero lo más preocupante de todo no es solo el ridículo de Bolaños, sino lo que este episodio revela sobre la situación de España. Estamos gobernados por un grupo de políticos que creen que pueden engañar a todo el mundo con sus relatos prefabricados. Han conseguido manipular el panorama mediático nacional, han sometido a las instituciones, han utilizado el BOE como si fuera su tablón de anuncios personal. Pero lo que no han entendido es que fuera de nuestras fronteras las cosas funcionan de otra manera. Bruselas ya no se cree las excusas de Sánchez. Los intentos de controlar el poder judicial han sido demasiado evidentes, las maniobras para colocar jueces afines han sido demasiado descaradas y la deriva autoritaria del gobierno ya no pasa desapercibida. Si España sigue por este camino, el siguiente paso será una intervención directa desde Europa, algo que hasta hace unos años parecía impensable, pero que cada vez suena con más fuerza en los pasillos comunitarios. Y aquí está el verdadero problema para el sanchismo. Por más que intenten disfrazar la realidad, los datos, las declaraciones y los hechos son incontestables. España ya no es vista como un socio fiable en la UE, y no porque haya una conspiración internacional contra Sánchez, como algunos medios afines quieren hacernos creer, sino porque su gestión ha convertido al país en una anomalía democrática dentro de Europa. El enfrentamiento entre von der Leyen y Bolaños no es solo una anécdota más, es un síntoma de algo mucho más grande, la soledad internacional del gobierno de España. Mientras otros países refuerzan su peso en la Unión Europea, España se aleja de los círculos de poder y cada vez tiene menos influencia en las decisiones clave. Esto no es casualidad, es la consecuencia directa de haber apostado por una política basada en la propaganda y no en la realidad. Y lo peor de todo es que, lejos de reconocer el problema, el gobierno seguirá con su estrategia habitual. En los próximos días veremos a los ministros de Sánchez intentando minimizar lo sucedido, diciendo que fue un malentendido, que la relación con Bruselas es excelente y que todo es culpa de la ultraderecha mediática. Los medios afines harán malabarismos para vender la idea de que Bolaños en realidad fue un gran defensor de la democracia española y que von der Leyen malinterpretó sus palabras. Y, como siempre, el PSOE tratará de convertir su fracaso en una victoria, porque la propaganda es lo único que saben hacer bien. Pero lo que no pueden ocultar es la verdad. España está perdiendo peso en Europa, y la culpa no es de los demás, sino de un gobierno que ha preferido centrarse en su supervivencia política en lugar de trabajar por el futuro del país.
La imagen de Bolaños sin respuestas, con el rostro desencajado y sin saber qué decir ante las preguntas de von der Leyen es el reflejo perfecto del estado actual del Ejecutivo de Sánchez, atrapado en su propia mentira, sin aliados y sin un rumbo claro. Mientras tanto, la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿hasta cuándo podrá el gobierno seguir ignorando la realidad? ¿Cuánto tiempo más podrán mantener este teatro antes de que el desastre sea irreversible? Porque la paciencia de Bruselas tiene un límite, y lo que hemos visto con von der Leyen podría ser solo el principio de un problema mucho más grande. En definitiva, este episodio ha sido un baño de realidad para un gobierno que se ha creído intocable. Von der Leyen no solo dejó a Bolaños sin palabras, sino que también envió un mensaje alto y claro: Europa no se traga las mentiras de Sánchez y el tiempo de las excusas se está acabando. Así que, señores, prepárense, porque lo que viene no será fácil para el sanchismo. Y como siempre, aquí estaremos para contarlo sin filtros y sin censura. Nos vemos en el próximo vídeo. Buscar.